El riesgo y la aversión al riesgo. El riesgo se puede definir como la medida de las magnitudes de los daños frente a una situación de peligro. El riesgo se puede medir utilizando una vulnerabilidad frente a varias situaciones de peligro. Teniendo esto en cuenta, la aversión al riesgo es el miedo a este. Por lo tanto, los inversores tienden a elegir inversiones de bajo riesgo, ya que las de alto riesgo suponen una alta probabilidad de pérdida. Modelo de Harry Markowitz para la selección de carteras de inversión. El modelo de Markowitz consiste en obtener la cartera de inversión más óptima para cada inversor, teniendo en cuenta los riesgos y la rentabilidad de esta. Para esto se tiene que tener en cuenta los distintos activos que componen dicha cartera. La teoría de las carteras de inversión. Esta teoría habla de cómo un inversor con aversión al riesgo puede obtener el máximo beneficio de su inversión bajo un determinado nivel de riesgo en el mercado. La toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. La toma de decisiones bajo incertidumbre se presenta cuando no podemos predecir el futuro mediante experiencias pasadas, y por lo general esto trae variables incontrolables. Rendimiento esperado de una inversión para un activo individual. Cada activo tiene sus propias características de riesgo y rendimiento. El conocimiento y la medición de dichas características es necesario para pronosticar su comportamiento futuro en términos de estos dos parámetros. A partir del comportamiento histórico de los rendimientos de un activo individual, es posible determinar el rendimiento esperado de tal activo. Este proceso requiere el uso de una técnica denominada análisis de escenario. Para llevar a cabo esta técnica se debe plantear una serie de escenarios o situaciones posibles, que generalmente son 3. Asignar una probabilidad de ocurrencia a cada escenario y determinar el rendimiento que podrá generar el activo en cada uno de los casos. El rendimiento esperado es el promedio ponderado por las probabilidades de ocurrencia de cada escenario de los rendimientos asignados en cada uno de los casos considerados. Activo libre de riesgo. Un activo libre de riesgo es aquel que promete una rentabilidad cierta, es decir, está libre del riesgo de insolvencia de su emisor y su riesgo, medido por su varianza o desviación típica, es cero. Su relación con otros activos financieros como las acciones es nula, por lo que es un título interesante para diversificar el riesgo de las carteras. Se trata de uno de los componentes de los principales modelos de valoración de activos, como el modelo de la valoración de activos de capital y la teoría de valoración por arbitraje. En la práctica, el activo libre de riesgo suele corresponderse con los títulos de deuda pública, asumiendo que el tesoro público del país emisor no va a la quiebra. Ante todo, un cordial saludo. Les habla la estudiante Daniela Domínguez. En esta oportunidad les estaré hablando sobre qué es el modelo de valoración de activos del capital. El modelo de fijación de precios de activos del capital, MAPA, describe la relación entre el riesgo sistémico y el rendimiento esperado de los activos, en particular de las acciones. El MAPA se utiliza ampliamente en las finanzas para valorar los valores de riesgo y generar los rendimientos esperados sobre los activos, dando el riesgo de esos activos y el costo del capital. Hipótesis de los mercados financieros. Un mercado financiero se considera eficiente cuando los precios de los activos reflejan toda la información relevante para la toma de decisión de inversión, por lo cual ningún agente puede acceder con mayor rapidez a la información que los demás. De esta manera, es imposible obtener beneficios mayores a los de otro inversionista. La condición de eficiencia también implica que los agentes económicos que interactúan en un mercado financiero se encuentran en igualdad de condiciones respecto a la información
Por lo tanto, las decisiones de inversión de los participantes en dicho mercado serán mayores que las mejores posibles. La hipótesis del mercado eficiente habitualmente es probada mediante modelos estadísticos que establecen supuestos sobre la serie de tiempo de los activos financieros, específicamente sobre la serie de los rendimientos de los activos. Por ejemplo, normalidad, estacionalidad, independencia, entre otros. El principal modelo para contratarla es el modelo de caminata aleatorio, el cual consiste de manera general en contratar si los rendimientos de un activo financiero se distribuyen de manera independiente, si no presentan adicionalmente y si en ningún agente en el mercado puede obtener rendimientos extraordinarios derivados de estrategias de inversión diseñadas con base en la información suministrada. Riesgos país. El riesgo país es el riesgo que tiene un país frente a las operaciones financieras, informacionales, afectan sobre la inversión extranjera directa y se suele medir a través de su prima de riesgo. El riesgo país determina si en ese país existe un escenario óptimo para la inversión o no. Si el riesgo país es elevado, el riesgo de invertir en este país es más alto cuando la prima de riesgo de un país es alto, el riesgo país es elevado. Existen muchas causas de un riesgo país elevado: el tono político, económico, la seguridad. Todo eso influirá en la prima de riesgo de ese país. Por ello, cuando un agente económico valora la inversión directa, detectará tener en cuenta los riesgos específicos que hay. Económico valora la inversión directa, detectará tener en cuenta los riesgos específicos que hay dentro de ese país para tomar la decisión. Asimismo, también se debe tener en consideración a la hora de emitir deudas en ese país, ya que en parte del riesgo pagado como emisor a la inversión se añadirá al riesgo país. La prima de riesgo como modelo de riesgo país. La relación entre riesgo